¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Siempre con el pueblo. Ese es el lema que el gobierno del presidente Castillo ha adoptado para que vaya delante de cualquier publicidad estatal y también en la parte superior de todas las comunicaciones oficiales que hace el Estado, virtual o físicamente. Siempre con el pueblo. Y van 5 meses de gobierno del presidente Castillo. Y mi pregunta es, ¿estos 5 meses son una demostración de un gobierno siempre con el pueblo? La incapacidad que han demostrado las principales autoridades nombradas, empezando por el propio presidente y los ministros de Estado, presidente del Consejo de Ministros y funcionarios de niveles intermedios, es trabajar para el pueblo. Las indecisiones, falta de autoridad que han permitido que se paralicen importantes proyectos mineros y otros que están generando empleos y divisas para el Perú en medio de una situación de reactivación por la crisis sanitaria. Esa medrosidad o esa no actuación del Estado es actuar siempre con el pueblo. Tomar decisiones que generan incertidumbre o hacer anuncios irresponsables que generan desconfianza y fuga de capitales, lo que ha provocado un incremento en el tipo de cambio y por lo tanto el encarecimiento por ese tema del tipo de cambio de muchos bienes y servicios en el Perú. Eso es trabajar por el pueblo, siempre con el pueblo. El tener una inflación el doble de la que había el año pasado, estamos en 6, casi 7% versus el 2 a 3% que teníamos, es trabajar siempre con el pueblo. Las denuncias de actos poco transparentes e incluso de situaciones que podrían ser de corrupción luego de la investigación, son temas que podemos atribuirlos a estar siempre con el pueblo. El mantener un discurso abiertamente populista, demagógico, engañando a la población, es trabajar siempre con el pueblo. Se puede poner los mensajes que quieran, el gobierno es libre de hacerlo, pero lo que es difícil creer es que la población, incluso la población que votó por el señor Castillo, incluso la población que votó por el señor Castillo en la primera vuelta, que vendrían a ser los más cercanos a su posición política e ideológica, ¿no? Ellos que son parte del pueblo también estarán pensando que este gobierno, el del señor Castillo, es un gobierno que trabaja siempre con el pueblo. Y la gran mayoría del pueblo, que somos los que no votamos por el señor Castillo en la primera vuelta, y una buena parte insistimos en no votar por él en la segunda, pero el señor Castillo ganó con una serie de razones que ya conocemos. La pregunta es, ¿este gobierno está siempre con ese pueblo? ¿Con qué pueblo quiere estar el señor Castillo? A los únicos que ha beneficiado con sus decisiones son al pequeño grupo que lo secunda, que lo sigue, ¿no? Y que está vinculado, por ejemplo, a un grupo muy radical de los maestros que intenta quitarle la supremacía en el sindicalismo magisterial al SUTEP. Y por eso la primera medida que tomaron fue reconocer a ese sindicato. Incluso un ministro vinculado a esa tendencia acaba de ser censurado por el Congreso de la República. Siempre con el pueblo. Una frase muy bonita, una frase que obviamente deja un pensamiento positivo. ¿Quién no puede apoyar una frase así? Pero una frase hueca, una frase sin contenido y lo peor, una frase sin coherencia. Todo lo que he mencionado y otras cosas más que no he considerado, pues la actuación en los 5 meses primeros del gobierno del presidente Castillo es una actuación contra el pueblo. Es una actuación a espaldas del pueblo y es una actuación en nombre del pueblo, pero para satisfacer intereses personales de grupo e ideología determinada. Siempre con el pueblo. ¿Sabe, señor presidente Castillo, para estar siempre con el pueblo, qué tiene usted que hacer? Usted tiene que liderar, como presidente de la República, la recuperación de la inversión privada. La única manera de generar empleos estables para el pueblo
Usted tiene que mejorar la eficiencia del aparato estatal para que el dinero del canon, sobre canon y regalías no se devuelva o no se use en productos o en proyectos absolutamente no prioritarios. Mientras que esa población cercana a los proyectos mineros, gasíferos, etcétera, sigue sin agua, sigue sin desagüe, muchas veces sin electricidad, sin canales de regadío, sin centro de salud equipado y sin colegio en buenas condiciones. Entonces la población exige que le den lo que se merece, porque merece una vida digna. Dinero hay, y ese dinero es producto de los impuestos, canon, regalías que han pagado las empresas privadas que están en esas concesiones. Y quien está fallando aquí es el Estado. Es que si usted quiere estar siempre con el pueblo, tiene que buscar generar producción, inversión, empleo, generar confianza. Usted tiene, y usted es maestro, que trabajar por la educación, no por una disputa sindical con otro sindicato, aprovechando que está usted en el poder, sino para mejorar la calidad de la educación, para mejorar todo lo que significan las competencias de nuestros jóvenes cuando terminan la educación básica. Y usted tiene que trabajar por efectivamente poner una salud preventiva en los centros de salud y en las postas médicas que hay en todo el país. Pero no le escucho nada de esos temas. Solo le escucho discutir de frases, defenderse de las acusaciones que le están haciendo, no porque lo quiere fastidiar, sino porque usted las ha provocado con sus hechos, con sus acciones. Siempre con el pueblo. Ojalá que pudiera ser una frase que corresponde a una realidad. Pero si algo está demostrando el gobierno que preside el señor Castillo, es que no está con el pueblo, está contra el pueblo. Porque lo que hoy está pasando y lo que hoy está dejando de pasar por responsabilidad del gobierno, solo provocará más pobreza y que el pueblo mayoritario, el que más necesita, no sea beneficiado. Así que dejémonos de frases y entremos a la realidad y empiece, señor presidente, a trabajar para que el pueblo esté mejor. Democráticamente, libremente, pero con empleos dignos, con ingresos generados productivamente, con inversión privada y con crecimiento. Gracias.